a los integrantes de este panel de lujo que hemos denominado Llamados a un proceso constituyente en Colombia y riesgos y realidades para el empresariado. En la organización de este encuentro nos propusimos varios objetivos y quisiera resaltar el que considero más relevante. Desde el Foro de Presidentes, este diálogo que vamos a tener la fortuna de presenciar realmente es nuestra forma de homenajear y reconocer la labor de ilustres colombianos que han sido protagonistas, ya sea porque conformaron la Asamblea Nacional Constituyente, como el doctor Fernando Carrillo, o porque han sido notables defensores y constructores de nuestra Carta Política. Estimados doctores Alfonso Gómez Méndez, Fernando Carrillo Flores, Juan Manuel Charri, Claudia Dangond y Fabio Umar Jaramillo, este es nuestro reconocimiento como comunidad empresarial por su notable labor como académicos, constituyentes, abogados constitucionalistas, funcionarios públicos y como notables formadores de opinión de nuestra sociedad. Tal vez un aspecto positivo de estos llamados a procesos constituyentes de los últimos meses en el país es que nos ha permitido recordar a la sociedad y seguramente en especial a los más jóvenes, lo que significa para Colombia la Carta de 1991. En un momento convulso de la historia, nuestros líderes políticos fueron capaces de unirse para construir juntos un documento que visionó un país distinto, diverso, con una mayor representación política y un equilibrio de garantías y derechos para construir el desarrollo de Colombia. Y aquí pocas veces nos preguntamos, ¿qué tenemos los empresarios por decir y aportar cuando esta misma carta se ve amenazada? Finalmente quiero agradecer al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, el doctor Carlos Enrique Arévalo, quien no solo aceptó nuestra invitación para moderar este panel, sino que se ha comprometido de lleno con la elaboración del documento que va a dar forma a este diálogo. Sin más, gracias a todos los presentes. Decano Carlos, por favor, tome la palabra y dé inicio a este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a Carolina Buitrago, presidenta del Foro de Presidentes, y a Carlos Andrés Vanegas, su director ejecutivo, por haber organizado este espacio de discusión y reflexión sobre un tema que interesa a todos en el país y, por supuesto, de manera particular a los más de 200 líderes empresariales que hacen parte de esta maravillosa iniciativa. Aprovecho también para saludar a los integrantes que, como bien lo dijo nuestra presidenta Carolina, este gran y selecto grupo de panelistas que hacen parte y que van a ser parte de la discusión que vamos a iniciar en unos minutos y de los cuales voy a leer un breve recuento de su extensa hoja de vida. Pasado 15 de marzo, en un acto público en Cali, el presidente Gustavo Petro declaró que si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, dijo el presidente. Posteriormente, en una entrevista en el diario El Tiempo, señaló que no ha hablado de una constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Lo que tenemos que examinar, dijo el presidente, es que el texto de la Constitución del 91, no se ha desarrollado. En esa oportunidad, el presidente resaltó 6 puntos principales y urgentes de desarrollo para el país: implementación del Acuerdo de Paz del 2016, condiciones básicas de vida, incluida salud, pensión y acceso al agua para todos, reforma judicial, reordenamiento territorial, cambio climático y reconciliación y fin de la violencia. Recientemente, la postura del presidente parece haber cambiado. De adelantar una Asamblea Nacional Constituyente, se ha contemplado la posibilidad de realizar un referéndum. Este cambio parece ser producto de una falta de respaldo de la propuesta original, tanto desde la ciudadanía en general como desde las distintas orillas políticas. La propuesta del presidente, según afirmó,
no pretende cambiar la totalidad de la Constitución de 1991, sino enfocarse en modificaciones concretas. Así, el referendo propuesto giraría en torno a los siguientes puntos: la concreción del acuerdo de paz en materia de reforma agraria, transformación territorial y verdad, la adaptación del país a la crisis climática, el nuevo ordenamiento territorial y la priorización de la inversión pública en el agua potable y el saneamiento ambiental, la reforma política y de la justicia, las garantías inmediatas a los derechos universales a la salud, a la pensión y a la educación pública gratuita, el estatuto del trabajo, el perdón social después de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición para obtener una paz duradera. En este evento tendremos la oportunidad de discutir acerca de la viabilidad y los riesgos de la propuesta de proceso constituyente o constitucional, todavía no es claro cuál de las dos, presentada por el gobierno, de la mano de un panel de primer nivel conformado por líderes de opinión, expertos juristas en asuntos de Estado, de democracia, de arquitectura social, política, económica y por supuesto constitucional, además de probada experiencia en la comprensión de asuntos relacionados con el empresariado. Buscaremos ponderar escenarios, evaluar posibilidades y analizar contextos con el fin de dar insumos para la acertada toma de decisiones por parte de quienes dirigen empresas y organizaciones. Nos acompañan en este panel la doctora Claudia Dangond Gibson, abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, máster en Relaciones Internacionales de la misma universidad y máster en Políticas para el Desarrollo de América Latina de la London School of Economics. Ha sido profesora y decana de la Universidad Javeriana, asesora en asuntos constitucionales del Ministerio de Agricultura, directora de inversión extranjera del Ministerio de Comercio Exterior y asesora de la Asamblea Nacional Constituyente. Actualmente es socia de DGIA Abogados. El doctor Alfonso Gómez Méndez, abogado egresado de la Universidad Externada de Colombia, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de París II y en Derecho Penal de la Universidad de Bonn en Alemania. Ha sido Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación y Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia. El doctor Fernando Carrillo Flores, abogado y economista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, máster en Leyes y Finanzas Públicas de la Universidad de Harvard y máster en Administración y en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la misma universidad. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y ha sido Ministro de Justicia y del Interior, representante del BID en París y en Brasil, embajador, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Procurador General de la Nación. El doctor Juan Manuel Charri Urueña, abogado egresado de la Universidad de Rosario, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid en España. Ha sido conjuez del Consejo Superior de la Judicatura, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, procurador auxiliar y asesor de la Asamblea Nacional Constituyente. El doctor Fabio Mar Jaramillo, abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional y máster en Derecho Económico, los tres de la misma universidad. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido fiscal, director de Fabio Mar Abogados, miembro de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa Mercantil y consejero externo de Gómez Pinzón Abogados, destacado principalmente en materia de lavado de activos transnacional, detección y persecución de fraude y delitos financieros, entre otros. Si les parece, entonces comencemos con la discusión. Doctor Carrillo, con las discusiones en torno a una propuesta de reforma de los últimos días, los colombianos hemos redescubierto la importancia del proceso constitucional vivido a inicios de los años 90 y la carta política resultado de él, como bien lo resaltaba la presidenta del foro. Pensando en ello, varias preguntas surgen en torno a esta propuesta que ha presentado el gobierno. ¿Qué diferencia hay en la coyuntura que dio lugar a la Constitución de 1991 y la que estamos viviendo actualmente? ¿Cómo impactan esas diferencias la propuesta presentada por el presidente Gustavo Petro? ¿Es verdad que quedaron por fuera de la Constitución puntos básicos que se habían acordado? ¿Y qué estrategias y acciones concretas considera que deben ser implementadas para defender la voluntad popular cristalizada en esa Constitución de 1991 y si efectivamente puede haber un proceso constituyente sin cambio constitucional? Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias. Esto no está funcionando. Hay que prenderlo. Muchas gracias a todos ustedes
De verdad es un gran honor aquí hacer parte de esta mesa de gente tan ilustre y con tanto kilometraje en estos temas que vamos a abordar en el día de hoy. Yo quiero agradecer muy especialmente a la presidenta del Foro de Presidentes de Empresa, Carolina Buitrago, a Carlos Andrés Vanegas por la invitación, a la Facultad de Derecho y al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana. Yo pienso que, y permítanme hacer una introducción respecto del papel que debe jugar el sector privado en Colombia en este momento. Me parece que nunca antes había sido tan relevante, tan pertinente y tan oportuno la voz del sector privado en asuntos públicos como en este momento. Comenzando a entrar a hacer esa comparación que me pide el decano, yo quisiera decirles que hace 30 años el sector privado era un espectador más de la realidad nacional. Un espectador que, por ejemplo, en el proceso de la séptima papeleta jugó algún rol, ya diré cuál fue. Pero me parece que hoy, precisamente para entrar en la realidad de hoy, de mayo de 2024, cuando hay tanto descrédito de la democracia, cuando hay tanta insatisfacción, cuando hay tanto apoyo que se ha venido debilitando y en realidad el elemento fundamental de los sistemas políticos en América Latina, sobre todo, y en el mundo, es un gran cuestionamiento de la utilidad que tiene la democracia. Y tenemos una generación además que no vivió las luchas democráticas y que de alguna manera ha tomado la democracia como parte, como dicen hoy en día, del ecosistema, del paisaje, algo que está ahí y que nadie defiende. Es un momento crítico para proceder a defenderlo. Y la pregunta es cómo. Y ahí yo creo que es donde el sector privado, en ese rol que ha venido jugando de manera tan importante dentro del espacio público, buscando el bien común, buscando la necesidad de incorporarse a generar progreso y bienestar con los instrumentos tradicionales que siguen siendo fundamentales, pero con su participación en el espacio público, es donde encontramos un rol que a mí me parece definitivo. Eso para decirlo en primer lugar. En segundo lugar, y permítanme ustedes, tratando de responder a la pregunta del decano, yo creo que hay por lo menos 10 diferencias fundamentales entre el proceso constituyente del 91 y lo que estamos viviendo hoy en día. Lo primero son las reglas de juego. Hace 33 años no había reglas de juego para las constituyentes. Sabemos que estábamos en un sistema bloqueado, en un sistema donde solo se le permitía al Congreso la reforma de la Constitución. Se habían inventado varios intentos de reforma de la Constitución, constituyentes, la del presidente López, la reforma Turbay, las reformas que intentó el presidente Barco, el presidente Pastrana en el acuerdo de la Casa de Nariño, y realmente no había reglas de juego. Hoy están todas las reglas de juego puestas sobre la mesa, porque eso hicimos en la constituyente. Están todos los mecanismos de reforma constitucional. No hay un solo mecanismo de reforma constitucional que no se haya incorporado en la Constitución del 91. Y yo creo que eso es importante porque esas reglas de juego deben ser respetadas. Parte del primer mandamiento de la defensa de la institucionalidad es respetar las reglas de juego vigentes. Lo segundo es la magnitud del consenso que se logró en el 91 frente a la polarización, el extremismo, el lenguaje incendiario, la lógica del amigo-enemigo, del enemigo a destrozar en el debate público que estamos viviendo en Colombia y en buena parte del mundo. Eso marca una diferencia absolutamente radical, porque independientemente de otro elemento que yo voy a mencionar, y es la situación de orden público que se vivía, el año 89, todos ustedes lo saben, todos lo vivimos, fue el año más dramático de la historia reciente de Colombia, con 3, casi 4 candidatos, uno de ellos era precandidato presidencial asesinado, con todo el problema de orden público, con personas jugándosela toda como la hizo el doctor Alfonso Gómez Méndez desde el Congreso y después de la Procuraduría en una lucha contra el crimen organizado, con un terrorismo que golpeaba a Colombia de la forma como lo hacía. Y hoy pues el escenario es otro. Hoy podemos decir que hay unos elementos de una crisis en donde, por decir algo, lo registra hoy para traer simplemente una noticia de la OEA de hoy diciendo que la tercera parte del territorio nacional está en manos de los actores armados, pero que estuviéramos viviendo una situación de crisis constitucional como se vivía hace 90 años, no la estamos viviendo. El proceso del 91 fue el consenso más grande de la historia de Colombia, yo creo que eso no hay duda, ni el Frente Nacional lo logró. Y voy al tercer elemento, los elementos que tienen que ver con la convergencia política, en los acuerdos de la constituyente, que fueron fundamentalmente 2, antes de la posesión del presidente Gaviria y con posterioridad a la posesión del presidente Gaviria, intervinieron 4 partidos políticos, todo el espectro político, independientemente de que el origen de todo esto
y hay un quinto elemento, haya sido la sociedad civil y no los partidos políticos, que creo que es una diferencia absolutamente rotunda. La séptima papeleta nace de la universidad, de los estudiantes, de la sociedad civil, sin intromisión alguna de la clase política. Es más, casi que nace como una reacción a la forma de hacer política en Colombia. Cuando nosotros en la Javeriana le preguntamos a alguno de nuestros profesores, a Bernardo Gaitán, y le mostramos el texto de la séptima papeleta, él dijo: incorporen esto del acudir a la soberanía popular, y la gran discusión era si metíamos o no los auxilios parlamentarios para que fueran eliminados, porque de alguna manera esa era la batalla que se estaba dando por la búsqueda de una ética en el ejercicio de la política. Y eso lo destaco precisamente porque al fin y al cabo la clase política no fue la que hizo la propuesta de la constituyente del 91, totalmente ajena. Fue un gran paréntesis de la historia de Colombia. Yo lo decía recientemente en un programa el domingo, aquí como que crujió la política tradicional, ese gran paréntesis donde no fueron los contratos, los nombramientos, los favoritismos los que determinaron quiénes llegamos a la constituyente, o los 150 días, un gran paréntesis de la historia de Colombia donde no se dio el ejercicio del clientelismo tradicional. El elemento de la crisis política lo acabo de mencionar, que creo que es fundamental. Aquí no estamos viendo una crisis de esa dimensión, se está tratando de crear una crisis, casi que lo diríamos, más que una situación dada en este momento. El elemento de legitimidad, quinto elemento que creo que es fundamental. Aquí hubo 3 recursos directos al pueblo. 11 de marzo de 1990, la séptima papeleta informalmente concebida, ese papelito clandestino que se metió a las urnas el 11 de marzo por cuenta del movimiento estudiantil, y que está registrado como testigo, lo sabe aquí el doctor Juan Manuel, porque en la Universidad del Rosario fue precisamente uno de los epicentros de ese día, ese domingo 11 de marzo, en donde hubo un registro en las actas electorales de un elemento extraño que entró a la urna, como nos sugirió el registrador de la época, Jaime Serrano, que lo hicieran los testigos electorales, lo que le dio otro elemento de legitimidad al proceso, porque el registrador de la época dijo: ese papelito no anula el voto y debe ser registrado por los testigos y por los miembros de las mesas electorales, como fue un poco el mecanismo que nosotros hicimos para corroborar en términos generales dónde había ganado la séptima papeleta. El 27 de mayo, cuando el presidente Barco decide incorporar por primera vez en Colombia el tarjetón electoral y mete la pregunta de la constituyente, y el 9 de diciembre de 1990, cuando se convoca y se elige y se fija de alguna manera el temario que después va a tumbar la Corte Constitucional, abriendo esto y convirtiendo una asamblea constitucional en una asamblea constituyente. El tema del recurso a la institucionalidad, sexto elemento, 2 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento ejercía el control constitucional, Sala Constitucional de la Corte, 2 sentencias legitimando el proceso. Y no sigo porque se me está acabando el tiempo. Séptimo tema, la rigidez constitucional, ese cuento que hoy en día no se ha podido reformar la Constitución. Miren cuántas reformas ha habido en los 30 años. El gobierno Petro ha impulsado 3 reformas constitucionales que se han aprobado, entre otras la inclusión del tema del campesino como objeto, de la mujer campesina como objeto de la protección constitucional, el tema de la jurisdicción agraria. O sea que la Constitución del 91 es irreformable y nos toca acudir a un mecanismo extra, no es un argumento cierto. Octavo, la dinámica del proceso. El proceso constituyente del 91 vino de abajo hacia arriba. No fue un invento de la clase política, no fue un invento de los partidos, no fue un invento del gobierno. Después el gobierno entra a apoyar el proceso indiscutiblemente, pero fue no como se está aprendiendo en el sentido de mirar a ver de qué manera se va consolidando ese proceso de arriba hacia abajo, y es un proceso top-down, como dicen los analistas, y no de abajo hacia arriba, como se dio en el año 91. Y 2 últimos temas, uno ya mencioné, el origen, que fue la sociedad civil, no fue la clase política, y uno que es fundamental, la identificación del problema del 91 era la Constitución. Era un sistema bloqueado por lo que estaba consagrado en la Constitución. La famosa frase de Duprini, según la cual el objeto de la Constitución del 86 y el sujeto además que protegía era el hombre bogotano, católico y con dinero, que era lo único que se le aplicaba a la Constitución. ¿Por qué? Porque las mujeres solo entraron al sistema político en el plebiscito del 1 de diciembre del 57 y la plenitud de los derechos de las mujeres no estaba garantizada en la Constitución del 86, porque era una Constitución bogotanocentrista, un poco bogotanizada, donde las regiones no existían,
donde la religión católica era la religión oficial del Estado y donde por supuesto la garantía de los derechos no cobijaba a la mayoría de los colombianos, que aquí hay otro elemento que es fundamental y es el elemento de la participación de las minorías étnicas en el proceso constituyente. Yo termino aquí, simplemente quisiera después volver porque no quiero monopolizar el uso de la palabra, y me parece muy importante pues este análisis en el sentido de lo que representó la constituyente del 91 como un referente ético, en el sentido que era la gran oportunidad de Colombia de transformar la política. Después analizaremos si se hizo o no. Evidentemente seguimos con los problemas de cultura política y de valores democráticos lamentables, pero pensar en identificar todo este proceso que, como bien lo decía el decano, que ha tenido un objetivo móvil, porque arranca con un acuerdo nacional, pasa a la idea de una asamblea constituyente, después ya se dice que no es una asamblea constituyente sino un proceso constituyente, y finalmente termina en un referendo mencionando 7 temas que todos son de reforma legal. Yo tal vez salvaría uno sobre el cual pueda haber un debate, que fue el único que se dejó en manos de una ley estatutaria, que es el ordenamiento territorial, y que se hizo una reforma que de alguna manera se produjo una contrarreforma, además más adelante, que fue el tema de la ley de participaciones. Pero yo diría, el único tema que de alguna manera, siendo muy flexible en la discusión y no matriculado como adoratriz de la Constitución del 91, es la reforma del régimen territorial y de las autonomías. Todos los demás temas mencionados originalmente por el presidente, tanto en un proceso objeto de una asamblea constituyente como objeto de un referendo constitucional, todos son temas que son reforma de carácter legislativo. Entonces la pregunta es, ¿para qué una constituyente? Terminando, como decía el paisano, el doctor Alfonso, el maestro Echandía, no el poder para qué, sino una constituyente para qué en este momento. Y esa es una pregunta que hay que contestar, no en el plano de lo constitucional, sino en el plano de la movilización política de la calle, que es en últimas lo que está buscando el gobierno. Muchas gracias y aquí termino por el momento. Muchas gracias, doctor Carrillo, y gracias por el respeto con el uso del tiempo. Doctor Arango, en su entrevista con el diario El Tiempo, el presidente Gustavo Petro habló de un proceso de reforma constitucional en donde se movilizará al pueblo como poder constituyente primario a través de mecanismos de participación ciudadana como los cabildos abiertos. Esto ha generado mucha especulación en torno a la posibilidad de llevar a cabo cambios constitucionales a través de mecanismos distintos a los dispuestos en la Carta Política. Ya lo mencionaba el doctor Carrillo en su intervención. Varias preguntas en torno a esto. Primero, ¿se puede realizar en Colombia, se pueden realizar reformas constitucionales al margen de lo dispuesto en la Carta Política? Sí, de lo que está establecido en los artículos, en esos artículos que fueron acordados. Segundo, ¿es viable la propuesta de hacerlo a través de cabildos abiertos? ¿Se podría reformar pilares fundamentales de la Constitución a través de los mecanismos de participación ciudadana que la Carta establece? ¿Y podría ser una experiencia relativamente cercana en tiempo y lugar como la que ha vivido Chile, una experiencia que aporta algo a la discusión que estamos viviendo en Colombia? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias a la señora presidenta de este foro, al director ejecutivo y a todos ustedes por organizarlo. Creo que es un momento muy oportuno para tener este tipo de reflexiones, de debates y ojalá de iniciativas que nos permitan, como decía el doctor Fernando Carrillo, idearnos qué hacer, cómo actuar de manera decisiva y contundente ante esta coyuntura, que en mi criterio personal pues es peligrosa. A mí sí me parece que estamos en un riesgo importante, y estamos en un riesgo importante fundamentalmente causado por el gobierno nacional, particularmente por el presidente, y le digo así de sencillo y de claro. Como decía el doctor Carrillo, la crisis del 91 era una cierta. En este caso se está tratando de generar un caos, una crisis, una incertidumbre a partir de globos, avisos, miedos en torno a las amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema democrático y sobre nuestro Estado social de derecho. Y arranco por ahí para empezar a responder las preguntas.
en nuestro Estado Social de Derecho, consagrado así en la Constitución Política de 1991, pues existen unos mecanismos para poder reformar la Constitución, mecanismos que se ampliaron respecto de lo que existía en el 86 y que contemplan todas las formas para poder hacer las modificaciones constitucionales de manera institucional en ese Estado de Derecho. Son básicamente tres: el Congreso a través de los actos legislativos, una asamblea constituyente y un referendo. Es decir, mecanismo de participación popular existe el referendo, el Congreso, un órgano constituido, y la asamblea constituyente, que tiene además unos trámites, un proceso, unas formas en donde interviene, por ejemplo, el Congreso, en donde interviene la Corte Constitucional, para poderse llevar a cabo. Aparte de eso, que es mucho, pues no existen otras formas de poder reformar la Constitución, creo que son suficientemente amplias, y lo son precisamente consagradas así en la Constitución debido a las dificultades que se tuvieron en el año de 1991 para poder llevar a cabo cualquier reforma, como lo señaló también el doctor Carrillo. Ahora, el presidente ha planteado varias ideas, ¿no? La asamblea constituyente, hacerlo a través de los cabildos abiertos, fue lo que en algún momento también planteó. No siendo muy claro en cómo se llevarían esos cabildos abiertos o en qué consistirían esos cabildos abiertos, en todo caso siempre pensando en que el constituyente primario, o sea el pueblo, sea el que mande la parada para poder plantear ese tipo de reformas. La pregunta es si a través de cabildos abiertos se puede hacer una reforma constitucional. Pues dentro del marco de la Constitución del Estado Social de Derecho no. El cabildo abierto sí es un mecanismo de participación consagrado en la Constitución, pero es un mecanismo de participación que tiene un objetivo y unos fines y unas formas específicas. Los cabildos abiertos se hace, por ejemplo, cuando se hace una reunión del Consejo Distrital, del Consejo Municipal, de la Asamblea Departamental, en donde participa el pueblo en aquellos asuntos que son de interés de la comunidad. Es para eso que existe el cabildo abierto, y es un mecanismo muy interesante que, digamos, tiene por propósito y que es inspirado por la necesidad de acercar a la comunidad hacia las autoridades que manejan, digamos, el municipio o el departamento, que también era una falencia que se tenía antes en 1991. Entonces, pues no, el cabildo abierto no es una forma adecuada para pensar en hacer una reforma a la Constitución. La otra pregunta tiene que ver tal vez con si se pueden cambiar los pilares fundamentales a través, digamos, de los mecanismos de participación ciudadana previstos para reformar la Constitución. Ahí tenemos que apelar y recordar lo que ha señalado la Corte Constitucional en materia de la diferencia que existe entre una reforma a la Constitución y lo que es la figura de la sustitución de la Constitución. Es decir, la sustitución de la Constitución en términos de lo que ha definido la Corte Constitucional consiste en modificar esos pilares fundamentales. Entonces, lo que se ha dicho en nuestra jurisprudencia es que el órgano constituido, es decir, el Congreso de la República, que tiene la capacidad de reformar la Constitución, no tiene la capacidad ni la competencia para sustituir la Constitución, y de hecho ese ha sido el argumento de la Corte en varias ocasiones para declarar inconstitucional una reforma a la Constitución. Aquí hay que decir que la Constitución dice: el control constitucional de las reformas a la Constitución se hace por vicios de forma, y la Corte, en mi criterio, ha ido más allá. Bueno, eso es otro debate, pero lo que ha dicho es: más allá de la forma, lo cierto es que, sin llegar a sostener que la Constitución tiene cláusulas pétreas, es decir, que no se pueden tocar ni reformar, lo cierto es que el único que tiene la competencia para sustituir la Constitución, derogar la Constitución, es el constituyente primario, a través de un mecanismo de participación, sería por ejemplo el referendo. Pero de todas maneras hay unos límites muy grandes
y se pueden incluir temarios en una asamblea constituyente, o el referendo está referido a unos puntos específicos en concreto. Lo cierto es que es muy difícil tocar la esencia de la Constitución. Es posible a través del constituyente primario, pero es muy difícil llegar allá, y lo ideal es que pues, se preserve la Constitución finalmente. Y en lo que tiene que ver con la referencia a Chile, pues acordémonos de cómo estaba Chile en el 2019, que movió el proceso constitucional en Chile, y fue una movilización social violenta, que se cocinó durante largo tiempo. Además, eso no fue de un día para otro, no fue que subieron las tarifas del metro en un momento dado y estalló la sociedad de Chile, no, eso tenía unos antecedentes que pues, no vamos a traer a colación en este momento, pero eso se fue preparando hasta llegar al momento del caos social, de la violencia en las calles. Piñera, que era el presidente en ese momento, al que se le salió de madre la situación, no se podía controlar, junto con representantes de los partidos y movimientos políticos, llegaron a la conclusión de que lo mejor era convocar al pueblo para tener una pacificación de la situación, con la idea de además reformar o modificar o cambiar la constitución de la dictadura, la constitución del 80, de Pinochet. Y entonces a partir de eso se hicieron varios llamados al pueblo para que se pronunciaran a través de qué mecanismo querían reformar la constitución, hasta que se decidió que sería a través de una asamblea constitucional, con la idea fundamental inicialmente de modificar o de abordar varios puntos, coincidente con lo que tenemos acá: salud, pensiones, digamos, organización del territorio, de alguna manera participación de las distintas comunidades del territorio. Chile tiene unas comunidades indígenas muy fuertes y muchas que decían se sentían excluidas de todo el ordenamiento y de todas las decisiones que se tomaban en su momento, y así se llegó entonces a la elección de los miembros de la Asamblea Constitucional, con una coyuntura política además muy especial, muy particular, y era que el Congreso, pues se le denomina el Congreso, pues era políticamente opuesto a como quedó conformada la Asamblea Constitucional. De tal manera que, hecho la modificación, el proceso de debate, la aprobación de un proyecto de reforma que tenía que ser sometido al pueblo, pues el pueblo terminó no aprobando. Y eso dejó de alguna manera en el limbo un poco a Chile. El presidente Boric, en ejercicio de sus funciones, decidió plantear una nueva reforma a la Constitución a través de una comisión que además en esta ocasión quedó conformada por gente de derecha, se decía, mientras que la Asamblea Constitucional está, digamos, conformada mayoritariamente por la izquierda. Entonces finalmente nunca se hizo la reforma, nunca se ni abrogó, ni eliminó, ni sustituyó la Constitución de la dictadura. Pero Chile sí tuvo unos años muy difíciles, en donde quedó un poco en el limbo, en donde, digamos, se propició que la sociedad se dividiera aún más, se polarizara aún más, hasta que finalmente se aburrió a la sociedad chilena. Hoy le pregunta uno a cualquier chileno si quiere reformar la Constitución y hablar de la dictadura y cómo la Constitución es una Constitución ilegítima, como quieran llamarla, y lo que le contestan a uno es: no más, no queremos más de eso, no queremos más violencia, no queremos más impunidad, no queremos más incertidumbre.
Claro que hay cosas que mejorar, por supuesto, como en Colombia. Hay muchas cosas que mejorar. Y de los temas que están planteados para esta idea de constituyente o reforma constitucional, etcétera, etcétera, pues se parecen mucho a los de Chile en muchos aspectos. Pero ninguno de ellos, primero, necesita reforma constitucional, ninguno. Yo creo que lo del ordenamiento territorial, la Constitución colombiana lo contempla de una determinada manera. Yo no creo que queramos cambiar el Estado unitario, no creo que esa sea la idea. Tenemos una cantidad de posibilidades para que dentro del Estado unitario podamos organizar y dar mayor autonomía, si es lo que se pretende, a las entidades territoriales. Tenemos la capacidad de crear nuevas entidades territoriales, de constituirlas. Entonces, yo no creo que una reforma constitucional sea absolutamente necesaria para buscar trabajar en el aspecto del ordenamiento territorial. Tampoco lo creo. Y ya voy a terminar, diciendo que una asamblea, que una constituyente no es el escenario propicio para generar orden, certidumbres en una coyuntura política como la que está viviendo el país. Creo que esto es un libreto y creo que no lo podemos perder de vista. Hoy en día pensamos que Petro dice y dice y dice una cantidad de cosas, pero que como no ha hecho nada y no ha pasado nada, pues no le hagamos caso. Y creo que estamos equivocados en eso. Muchas gracias a todos los panelistas, porque no crean que esto pasa por sí solo. Nosotros construimos un documento además en los que acordamos una metodología y por eso todos los panelistas han sido muy respetuosos y muy juiciosos con el tiempo, haciendo muy fácil mi trabajo. Así que muchas gracias de verdad a todos por eso. Doctor Chávez, en el mismo sentido que discutíamos ahora con la doctora Dangond, desde un sector de la sociedad se han levantado voces de alerta sobre la posibilidad de una reforma por fuera de los procedimientos constitucionales. ¿Esa idea de reforma constitucional extrajurídica es viable? ¿Qué implicaría eso para el modelo democrático colombiano? ¿Cuál sería el rol de las instituciones, como por ejemplo la Corte Constitucional, si es que se inicia un proceso constituyente extrajurídico? El presidente ha sugerido que la activación del poder constituyente debe ser algo permanente, a diferencia de lo que plantea la doctrina tradicional. ¿Qué problema puede tener esta idea frente al funcionamiento del Estado y concretamente del Estado de Derecho? Muchísimas gracias, muy buen día para todos. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación. Gracias a ustedes por su presencia. Yo me siento muy honrado de compartir la mesa con mis colegas, a quienes conozco y aprecio. Y para mí siempre es grato hablar de estos temas. Hablaré por supuesto desde la óptica jurídica, pero me voy a tomar la libertad de salirme a la política, que no es mi área, pero para dar alguna reflexión que pueda servir para sus reflexiones y para sus decisiones. Empiezo por contestar la pregunta. No es viable. O sea, la forma de reformar la Constitución, ya se ha dicho aquí, está en la Carta del 91, hay 3 vías, se han discutido hasta la saciedad, acto legislativo, que es lo usual, referéndum, que requiere ley, con mayorías absolutas, control de la Corte Constitucional previo, salir a elecciones, tener la participación al menos del 25% del censo electoral, hoy en día sería algo así como de 10 millones de votantes, asamblea constituyente que nunca la hemos intentado en los términos de la Constitución del 91, que también requiere ley de mayorías en el Congreso, también tiene control de constitucionalidad, tiene un umbral electoral de 1/3 parte del censo electoral, algo así como 13.300.000 con las cifras de hoy. No es que sean inviables, pero son engorrosos, difíciles, posibles. Se han intentado, para dar algunas cifras, la Constitución de Colombia se ha reformado 60 veces. 5 de esas reformas han sido declaradas inconstitucionales. Una sola reforma ha procedido vía referéndum. Si ustedes recuerdan, el referéndum que convocó el primer gobierno Uribe
tal vez de 13 preguntas prosperó una, la modificación al inciso quinto del artículo 122, un tema de inhabilidades para servidores públicos. De manera que es una constitución flexible, 60 reformas en 33 años, algo así como 1.7 reformas por año, a diferencia de la constitución de 86 que se reformó algo así como 0.7 veces por año, con 76 reformas en 105 años. Entonces tenemos una constitución fácil de reformar vía acto legislativo expedido por el Congreso, difícil de reformar vía procedimientos de participación ciudadana. En el mejor momento, con buena popularidad, el gobierno Uribe logró aprobar una pregunta. Eso me da para decir, no vamos a ver referéndum ni vamos a ver asamblea constituyente. Ya lo dijo el doctor Fernando, el gobierno Petro ha reformado, o durante su gobierno se ha reformado 3 veces la Constitución. El tema de los campesinos, el tema de la jurisdicción agraria y un tema de modificar la legislatura en el Congreso, ampliando el segundo periodo de sesiones. Y yo diría, vamos a ver más reformas a este ritmo de flexibilidad de la Constitución del año 90. ¿Cuál es el rol de las instituciones? Yo diría que está claro, y aquí me salgo a la política. Yo creo que la coyuntura política es muy difícil para el gobierno. Un gobierno rodeado de escándalos de corrupción, un gobierno con su hijo investigado en la fiscalía, con su hermano en discusión, con filtraciones de comunicaciones en torno a su jefe de campaña, a su jefe de gabinete, con un proceso que están dando en el Congreso de la República y en la Comisión Nacional Electoral sobre investigación de la financiación de las campañas, que el efecto de ese proceso, de acuerdo con el artículo 109, es que acreditada la violación de los topes se pierde el cargo. Entonces yo creo que el presidente ve una coyuntura muy difícil y nos está, digamos, agitando y tratando de abrir un canal diferente en donde hay escándalos y se le bloqueó el camino institucional del Congreso. Perdió las mayorías, ve en el Congreso obstrucción y quiere abrir una vía diferente de naturaleza política. Pero yo no veo que haya viabilidad para eso. No lo ha concretado, digamos, ha divagado entre, ya se ha dicho aquí también, ha divagado entre asambleas, referéndum, cabildos abiertos, constituyente primario permanente, y un poco acude a sus bases, a su escenario que es el micrófono y la plaza pública, para tratar de generar hechos políticos. Yo creo que eso es lo que estamos viendo. Por supuesto hay unas fronteras más delicadas ahí, que la manifestación pública, que fácilmente pasa al vandalismo, que puede pasar a lo que ellos denominan el estallido social, que es la perturbación grave de la manifestación pública, bloqueos en las carreteras, manifestaciones. Yo lo digo a título de broma, no debo hacer estas bromas, ruptura de vidrios, digo, nos van a romper los vidrios, probablemente. Pero institucionalmente hablando, no hay posibilidades de reformar la Constitución por fuera de las 3 vías mencionadas, y un intento en esa dirección es un golpe de Estado, es violar la Constitución. Un presidente que juró cumplirla y que su trabajo es hacerla cumplir y no salirse de ella. Yo digo, es teóricamente así de sencillo. En la práctica puede que sea muy difícil, que haya perturbación, pero me atrevería a decir, y con esto termino, tenemos instituciones fuertes, tenemos una Constitución apropiada por la sociedad. Es difícil escuchar que alguien diga que la Constitución del 91 se debe cambiar por otra. Podemos decir que no está funcionando el régimen de partidos, que la autonomía departamental tiene falencias, que el Congreso y la justicia tienen unas relaciones que no las permite funcionar adecuadamente. Claro, pero yo creo que el ciudadano colombiano se siente cómodo con una nueva Constitución, pues nueva de 33 años, que le reconoció derechos, que le dio acción de tutela, que la conoce y que la usa y la ejerce. Yo no veo espacio para una ruptura institucional de cambio de Constitución. Más espacio había en Chile, es decir, no tenemos una Constitución de la dictadura, hay que cambiarla. Pero en Colombia tenemos una Constitución que la gente ejerce, que la gente conoce, que la gente ha apropiado y que la gente cree que es útil. Bueno, creo que le damos la palabra a los que siguen.
Mil gracias. Gracias, doctor Chávez. Aquí hay micrófono para que ustedes tengan. Doctor Gómez Méndez, ¿se han escuchado? Esta vez fue a la inversa. Nos dejaron a los viejos de última. ¿Qué diré yo que cierro? Perdone que lo interrumpí, señor No, decano. ni más faltaba, doctor Gómez Méndez. Se han escuchado muchas voces en contra de una asamblea constituyente. Ya hemos acá discutido sobre lo que generaría un incumplimiento de las vías constitucionales para eso. Incluso también se han oído voces en contra de cualquier reforma a la Carta. Sin embargo, el gobierno del presidente Petro, y todo el tiempo no lo recuerda, fue elegido con un apoyo popular basado en las necesidades de cambios estructurales en el país. En su opinión, ¿cuáles son esos cambios demandados y necesarios en nuestra sociedad compatibles con los postulados del constitucionalismo liberal? ¿Cuál sería la forma más efectiva para alcanzarlos sin afectar o desconocer esos postulados del constitucionalismo liberal? ¿Y cuál será la relación que existe entre el apoyo popular con el que cuenta el presidente y los deberes y funciones de las instituciones legislativas? Es decir, ¿qué tipo de mandato recibe el presidente y qué obligaciones genera en las instituciones representativas? Bueno, muchas gracias, doctora Carolina Buitrago, por presidente del Foro de Presidentes, señor decano de la Autónoma, mis compañeros de panel. Muchas gracias por la invitación. No voy a violar las normas del tiempo, quédese tranquilo. Solo una reflexión preliminar frente a situaciones como estas en donde sobre temas complejos uno tiene un tiempo muy limitado, en este caso creo que son 6,5 minutos ya. Solo recuerdo una expresión de los antiguos telegramas, cuando no había internet y que había que ahorrar. Mañana viajo esa a Listemula. O sea, que hay que hacer simplemente las grandes líneas. Bueno, en primer lugar, yo creo que por honestidad intelectual y por respeto con ustedes, no voy a expresar opiniones sobre el proceso constituyente del 91, no es este tema. El doctor Juan Manuel Charri es testigo de eso, porque como procurador auxiliar, no de la constituyente, sino de la Procuraduría, me ayudó a redactar el concepto que emitimos a la Corte Suprema para indicar que no se podía reformar la Constitución por un proceso que se comenzaba por un decreto de estado de sitio. Pero eso ya es historia, no vamos a hablar de eso, pero quería expresarles eso, porque si no... pero sí voy a hacer una reflexión muy rápida, pero de carácter general. ¿En qué momento los colombianos nos dejamos meter en la cabeza que el tema para gobernar es cambiar la Constitución o cambiar la ley, lo que llamamos el fetichismo normativo? ¿En qué momento entramos en la idea de que gobernar es legislar? ¿Cuántas veces ve uno al primer ministro francés o al presidente del gobierno español o al presidente de los Estados Unidos cambiando cada rato la Constitución? Y aquí yo hago una reflexión académica. Cuando uno compara lo que pasó con las antiguas colonias americanas y lo que pasó con las antiguas colonias españolas, ve una gran diferencia. Las antiguas colonias americanas se dedicaron a lo que yo llamo construir nación. A pesar del régimen federal, las condiciones que unían a una nación. Nosotros, y eso no es solamente Colombia, nos dedicamos al deporte de hacer constituciones. Casi todas las guerras del siglo XIX fueron para imponer, modificar, cambiar una constitución. Referencias muy rápidas. Ahorita hablaba el profesor Juan Manuel Charri.
la sola Constitución del 86, la Constitución del 86 fue reformada en más de 79 veces. Y esta, que yo sí creo que es todavía una adolescente de 32 años, ha sido reformada en... El profesor Carrillo hizo un estudio en la Procuraduría, creo que en ese momento llevan como 60, un texto muy bueno que por cierto le lo recomiendo a todos, sobre las reformas a la... Eso nos debe decir algo. Y otra idea central también. Todos esos procesos constituyentes, casi todos, se han hecho desconociendo el sistema vigente. La única revolución triunfante en el siglo XIX fue la de Mariano Ospina Rodríguez, fundador del Partido Conservador y conspirador contra Bolívar en la noche septembrina. Ese proceso terminó por los radicales en la Constitución del 63. Tuvimos 22 años de régimen federal. ¿Cómo termina esa Constitución? Violándola, porque además establecía un sistema imposible de cambio. Es derrotado el liberalismo en la batalla de la Humareda, y entonces Rafael Núñez, desde el Palacio de la Carrera, como se le decía al Palacio Nariño, dice: la Constitución del 63 ha dejado de existir, simple y llanamente, de un plumazo. Luego, ni qué decir lo de Rafael Reyes, con el quinquenio. Rafael Reyes, ustedes conocen toda esa historia, no la voy a repetir. Rafael Reyes se inventa una asamblea constituyente también, de bolsillo, y hace dos cosas. Uno, se prorroga el periodo. Una norma muy curiosa que yo les cito a mis estudiantes, que dice: el actual periodo presidencial en curso será de 10 años, solo mientras dure el señor general Rafael Reyes. Cuando él vuelva, cuando él se vaya, será de 4 años. Eso es una lección para Petro. No pudo ni siquiera cumplir el primer periodo para el cual había sido elegido. Una reforma muy buena, la del año 10. Esa reforma fue en contra de lo que existía, porque fue el producto de otra asamblea constituyente en medio de esa. Otra muy importante, el plebiscito, ahora que acabamos de conmemorar el 10 de mayo. ¿Qué fue el plebiscito? Fue el plebiscito una respuesta, ahí sí, no como ahora, ahí sí había un desorden institucional. ¿Por qué? Porque había habido lo que llamaban la dictadura civil, no puedo decir eso aquí delante de Claudia Dangond, de Laureano Gómez, y luego la dictadura militar del general Rojas Pinilla. El país no tenía institucionalidad. La junta militar que dejó propio Rojas se inventó, porque claro que no ellos, me imagino, todo eso. Generalmente al lado de los gobernantes hay juristas o lagartos, o como uno los quiera llamar, que ayudan a eso. Entonces ellos se inventaron el plebiscito del 1 de diciembre del 57, y aquí quiero decir una cosa, tanto que se habla del constituyente primario, la expresión máxima del constituyente primario fue ahí. Participó el 70% del censo electoral, y con esto no descalifico, faltaba más la cuestión del 91, los constituyentes fueron elegidos con una intervención del 30% del censo electoral. Algún día hablaremos del constituyente primario. Y ese plebiscito, que estableció, entre otras cosas, bueno, el voto a las mujeres, pero estableció que las reformas solo se harían a través del artículo 218. ¿Por qué? Con una fórmula que dice: a partir de ahora las reformas solo se harán a través del artículo 218. ¿Por qué? Porque teníamos la experiencia de esas constituyentes de Reyes y de Laureano, que la de Laureano fue muy curiosa. Él se la inventó en el año 52. El Congreso era qué penal, la angustia, que el Congreso era homogéneamente conservador, y se inventó un acto legislativo que decía que derogaba, que suspendía el 218, que lo haría una constituyente que él creó. ¿Y saben para qué sirvió esa constituyente? Para, primero, legitimar el golpe de Rojas Pinilla contra Laureano. Lo primero que hace esta constituyente es declarando que el 13 de junio quedó vacante el cargo de presidente de la República. En consecuencia, es legítimo el título de general Rojas. 1. 2. Eligió, entre comillas, a Rojas para el periodo 54-58. 3. Eligió
entre comillas también a Rojas, para el 58-62, que fue cuando vino el 10 de mayo. Y yo diría, con todo el respeto, que lo que se hizo en el 91 también implicó una ruptura, porque estaba vigente el 218. Yo no voy a desconocer, me parece que ese fue un hecho político importante, ha habido cosas muy buenas, estamos en el narcoterrorismo, y hay que decirlo también, la política de apaciguamiento del presidente Gaviria frente al narcotráfico, pues por lo menos sirvió en un momento para acabar con el narcoterrorismo, y eso fue importante. Entonces, frente a esto y frente a la pregunta, mi respuesta es: no se necesita ningún cambio constitucional, para nada, casi que como no se necesitaba en el 90. Si me permite unos 2 minutos, doctor Acevedo, les cuento una anécdota que me pasó como procurador. Primero, el proceso de inserción del M-19, incluido el actual presidente, no se produjo con la Constitución del 91, sino con el presidente Barco, con 2 decretos de estado de sitio. Yo era el procurador. Los guerrilleros mandaron una avanzada, como dicen lo que llaman los 12 apóstoles, claro, no eran los otros, ¿no? Sino los 12 apóstoles que eran, y que iban a hablar con las entidades, a ver, ambientar. Por cierto, uno de esos había sido compañero mío en la Universidad de Bustamante, no fue porque todavía tenía orden de captura. Yo le mandé a decir, mío que sí, vale, no, usted no de captura. Si viene acá, yo lo capturo, claro que por haber sido mi compañero, le mandó a una buena cárcel. Pero cuando fueron ellos, entonces yo les dije, mire, les voy a dar, yo no soy quien para darle consejo a ustedes, sobre todo porque tengo objeciones de conciencia por el Palacio de Justicia. Pero si me permiten un consejo, le doy uno: plantéenle al país un programa revolucionario. ¿Cuál? Que se cumpla la Constitución. Y le dije solamente 3 artículos, independientemente de los del derecho a la vida, etc. Le dije, los del 36, por cierto, del Estado Social de Derecho, una Constitución que decía que podía haber expropiación sin indemnización inclusive, mucho más revolucionario que Petro, unas reformas, unos hechos políticos, perdón, del 36, en donde López le dio participación a las audacias menores de 30 años, y ahora vemos a Petro con las audacias mayores de 80. Una constitución que además de la función social de la propiedad, que se cumpla eso. Una reforma que venía el año 68 del gobierno de Carlos Lleras, que decía que los planes de desarrollo económico y social tenían como objetivo el desarrollo armónico de las clases sociales y de las clases proletarias en particular. Yo les dije a ellos, eso ni siquiera en los países socialistas. De manera que, y con esto redondeo la idea, el problema, no hay que cambiar. La Constitución del 91 es buena. Yo fui crítico del proceso, pero tiene muchísimas cosas buenas. Los temas centrales: la paz. ¿Se necesita cambiar la Constitución para conseguir la paz? Están todos los instrumentos. Es más, esta Constitución, que yo releo mucho, ¿se acuerda, doctor Fernando, el primer texto que sacaron? Una serie de normas transitorias que le permitían a Gaviria darle curules a las FARC, y no entraron. O sea, hay todos los instrumentos para la paz. El tema de la corrupción. La corrupción no hay que cambiar la Constitución, hay que cumplir las leyes. El tema de la economía. Hay una economía que está muy bien diseñada, unas normas económicas, perdón, que están muy bien diseñadas en la Constitución del 91 sobre una especie de capitalismo social de mercado, por donde uno quiera. Las normas de orden público, falta algo en la Constitución para que el presidente ejerza su función de comandante supremo de las fuerzas militares, de manera que no, todo lo que usted me pregunta se puede hacer ahí. Y simplemente, como una reflexión final, no hay que pararle tantas bolas al presidente Petro. Me parece que él un día suelta una cosa, otro día suelta otra.
Cuando salió inicialmente con el tema de la constituyente, recordé, doctor Fernando Carrillo, a un paisano mío, Manuel Murillo Toro, que fue presidente 2 veces y fue secretario de Hacienda del general Mosquera. Había un proyecto sobre el libre cambio en esa época, está empantanado. Murillo Toro, que además era un gran escritor, cosa que ya casi no son los políticos de ahora, entonces escribió en uno de los periódicos de la época que San Pedro nunca había estado en Roma, y entonces puso a los políticos a discutir, políticos, teólogos, filósofos, juristas, si San Pedro había estado en Roma o no, y mientras tanto procedió el proyecto. Ahora Petro, con todo esto, no busca pasar proyectos, sino que se olviden los pecados de su gobierno. Hasta ahí la primera parte. Como siempre, fantástico, doctor Gómez Méndez. Yo me llamo Carlos Arevalo y soy decano de La Sabana, pero a usted se le perdona todo. Como corresponde con los profesores. Yo le dije de la Sabana, de tu universidad, no cambié de universidad. Me cambió de universidad, me cambió de apellido, por poquito me cambia de país, pero no se preocupe, que a usted le perdonamos Qué todo. pena, pero no lo puse decano de la cooperativa, no. Perdón. Doctor Humán, no. Doctor Humán, un cambio constitucional cualquiera que sea, y por la vía o mecanismos que sea, suele venir acompañado de incertidumbres. Una situación que se profundiza cuando esos cambios son realizados en escenarios tan polarizados como el que vivimos hoy en día en nuestro país. En Colombia todas las reformas, salvo una, ya lo discutíamos en el panel, se han aprobado mediante actos legislativos. ¿Cree usted que un referendo tiene alguna posibilidad de éxito o está de acuerdo con lo que han manifestado los otros panelistas en que no va a tener ningún éxito? La propuesta de una reforma constitucional en los términos que ha sido planteada atentaría contra la estabilidad jurídica, generando consecuencias negativas para inversionistas y empresarios en general. En un país en el que, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, se han reconocido en este momento, este año, la existencia de por lo menos 8 conflictos armados no internacionales, ¿qué impacto puede tener la violencia vivida en varias regiones de Colombia en el marco de un proceso constituyente y para ese proceso constituyente? Muchas gracias. Como penalista voy a empezar por el final, diciendo o refiriéndome a los conflictos que hay hoy en Colombia, que se han censado muy bien, se han analizado muy bien, se ha levantado tristemente en Colombia un análisis riguroso de cuántos conflictos hay. Y el riesgo, que lo evalúo como mis copanelistas, muy bajo de que haya una reforma constitucional como la que se plantea. Es muy bajo esa posibilidad. Pero el riesgo no es que exista esa posibilidad. El riesgo es que esos conflictos coopten las regulaciones y los cambios legales y constitucionales. Dicho de otra manera, el riesgo es que la delincuencia se tome esos cambios constitucionales. Y eso puede pasar. La Fiscalía está absolutamente desbordada como nunca hemos visto en trabajo. Y eso desdice mucho de lo que está pasando en el país. Dice mucho para mí, que trabajo todo el día en ello, pero desdice mucho ver fiscales con 2 y 3 mil procesos activos, y cada vez por delitos que tienen que ver ya no con la cotidianidad, el Rolex, el carro, el celular, no, con violaciones graves a los derechos humanos, desplazamientos, narcotráfico del más puro, corrupción de la más pura. Y esos actores pueden tomarse los procesos constituyentes, por supuesto que pueden, porque tienen el dinero para hacerlo. Sino que nos digan los señores de los carrotanques estos, de 90.000 y 80.000 millones de pesos en efectivo, otra vez Colombia volviendo a la época de las bolsas de dinero en efectivo. Y es en ese ambiente que estamos discutiendo un proceso constituyente, cuando es lo que menos deberíamos discutir. Porque el riesgo de que haya una asamblea constituyente, un referendo, el que usted quiera, cualquier mecanismo que usted escoja, cuando tenemos estos índices de criminalidad y de impunidad, es gravísimo. Porque, y esto lo ato con la segunda pregunta, eso trae una incertidumbre no solo para los empresarios. Estamos aquí representados, yo hago parte del foro de presidentes, honrosamente.
sino para todas las instituciones que entran en un estado de adormilamiento, porque no saben si van a existir. No se sabe qué va a pasar con esas instituciones, y las instituciones están hechas de seres humanos que perciben y entienden que hay en ese momento, en esa coyuntura particular, un estado terrible de incertidumbre cuando le dicen vamos a hacer una constituyente o un referéndum. Un momento, voy a tener trabajo la semana entrante o esta institución va a desaparecer. Entonces el Estado todo entra en una especie de parálisis que no se vivió, era muy joven por supuesto, pero no se vivió en el 91, porque es que ahí sí se requería, yo creo que ahí sí se requería realmente un consenso, y toda constitución es un acuerdo de paz, realmente. Y en ese momento, profesor Carreño, sí que lo necesitábamos, pero ahorita lo que necesitamos es que el Estado se aplique en todo el territorio. La famosa frase, Colombia es más territorio que Estado, sí que la estamos viendo ahora otra vez, sí que la estamos viviendo. Colombia tiene unos estados, unas regiones donde el Estado es hipertrofiado, sino que lo diga un empresario legal que le llega a la Secretaría de Salud, la DIAN, la Superintendencia de Industria y Comercio, pero salgamos media hora de Bogotá y ya no hay Estado. Y ni qué decir pues en los territorios oscuros de Colombia, donde no solo no hay Estado, sino que ya es la ausencia absoluta de orden y de respeto por la autoridad. Entonces, en ese contexto, cualquier debate en torno a cambios fundamentales debe inmediatamente suspenderse. Estoy totalmente de acuerdo, profesor. Apliquemos la Constitución que tenemos, apliquemos las normas, apliquemos el Código de Procedimiento Penal, el Código Laboral. A Colombia le falta Estado de Derecho, como a ningún país que uno pueda nombrar. Colombia no ha podido avanzar en ello como debería. Y el gran problema no es que se discuta, que insisto, veo muy lejana la probabilidad de un cambio constitucional como se plantea. Pero me preocupa la cooptación de los cambios normativos por parte de los grupos ilegales cada vez más poderosos, grupos transnacionales. Bogotá tiene ya presencia del Tren de Aragua, que eso no es menor, porque son estructuras macrocriminales que el Estado colombiano no ha sido capaz de desmantelar, y no está siendo capaz de desmantelar, y que ya ha puesto en jaque países completos. Y la respuesta a esas macrocriminalidades tampoco es amable. Si no, miren El Salvador. Tampoco es una respuesta amable. Entonces la solución es una constituyente, un referendo. No lo es. La solución es aplicar el Estado de Derecho como lo que tenemos. Con lo que tenemos suficiente. ¿Que es perfecto? Por supuesto que no. Por supuesto que no es perfecto. ¿Quién dijo que era perfecto? Pero no podemos aventurarnos ahorita con presidentes como el que tenemos, que es una veleta, que dice unas cosas muy raras en algunas oportunidades, y me da pena tocar este tema, pero cuyo estado de salud tiene que ser un debate público en este momento. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que el presidente no haga público su estado de salud, y en eso nos están embarcando en una constitución nueva. No puede ser eso. Tenemos que ser firmes en ello y decir, no, tenemos unas reglas de juego claras y esto hay que cumplirlas. Con eso termino, porque ya no puedo decir nada más de lo que han dicho mis colegas, que me siento muy honrado de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Faro. Casi que uno puede sacar como conclusión que efectivamente no se ve que sea viable por los medios constitucionales previstos una reforma constitucional como la ha querido plantear el gobierno. Aquí en el panel se han generado incluso internamente unas discusiones. Por ejemplo, la doctora Dancón decía, hay que pararle bolas al presidente, hay que ponerle atención a lo que está diciendo y no hay que asumir que lo que está diciendo no se va a ejecutar porque hasta ahora haya dicho muchas cosas que no se han ejecutado. Pero el doctor Gómez Méndez decía, no hay que pararle tantas bolas al presidente, en realidad esto no va a terminar llevándonos a nada. Pero lo cierto es que, el doctor Charri resultaba también que no era viable, pero la pregunta que queda es, bueno, ¿y qué pasa si lo realizan? Ya veíamos ese escenario que nos planteaba el doctor Umar de los conflictos armados que vive el país, los grupos armados y el nivel, además, con alcance internacional que tienen nuestros grupos armados. ¿Qué pasa si toda esa violencia termina desatando un movimiento en donde termine generando cambios constitucionales sustentados en ellos? ¿Qué podríamos hacer? Y ahí, doctor Carrillo, una pregunta que sigue estando presente es,
qué estrategias podemos tener para defender nuestra Constitución, y sobre todo el grupo de personas que estamos acá que seguramente está muy interesado en eso, y eso también lo extiendo a los otros panelistas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que empezar a hacer ya? Hasta ahora, lo hablaba con algunos legisladores, el gobierno nos ha marcado la línea de cuál ha sido la discusión y la agenda legislativa, pero vienen 2 años donde de pronto nosotros deberíamos ser propositivos, porque lo cierto es que el país está demandando cambios, pero ¿cómo hacemos esos cambios que no tienen que ser por vía constitucional, porque pareciera no ser la vía más efectiva, pero cómo los podemos materializar? Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo defendemos la Constitución? ¿Y cómo empezamos a recuperar el norte del país que todos quisiéramos ver en el futuro? Esa sería la pregunta para este segundo momento del panel, breve, pero que nos permita generar esa discusión. Y vamos a abrir para 3 preguntas, si el tiempo nos lo permite, del público. Entonces, si quieren, vayan pensando. Y ahí vamos levantando las manos y ahí vamos haciendo. Sí, yo arranco simplemente como en 2 direcciones. Uno, un poco la atmósfera que hay en el país de que el momento es de defender las instituciones, de fortalecerlas, de ponerlas de frente, crear un muro frente a esa corrida de cerca, porque yo creo que sí ha habido hechos clarísimos que van en la dirección de la restricción de derechos y libertades públicas durante lo que va corrido este gobierno. Y perdónenme que yo haga un ejercicio que lo va a hacer muy rápido, de cómo aterrizar la defensa de las instituciones. ¿Qué es defender las instituciones? Primero, ¿cuáles son las instituciones que vamos a defender? Y lo digo con todo el respeto. ¿Cómo estaríamos con la Constitución del 86 vigente y qué tipo de instituciones defenderíamos? ¿O son las instituciones de la Constitución del 91? Y lo digo ¿por qué? Porque yo he hecho el ejercicio de cuáles son como los bastiones estratégicos de la Constitución del 91 que hay que defender. Y los menciono de nuevo como el telegrama del doctor Gómez Méndez en pocos segundos. Uno, la defensa misma de la Constitución, que lo decía Juan Manuel Charri, es la apropiación de la Constitución por los colombianos, es la acción de tutela, son las decisiones de la Corte Constitucional, es la defensa de la independencia de poderes. Paro ahí. 2, las decisiones del Poder Judicial. Aquí ha habido clarísimamente por parte del Ejecutivo, no una simple tentativa, y están las comunicaciones y está la retórica del presidente, y hay actos concretos del gobierno que buscan restringir el ejercicio del Poder Judicial y poner en entredicho las decisiones judiciales. Miren lo que ha pasado con el Consejo de Estado, con la revisión de legalidad de los actos administrativos. 3, la función legislativa y fiscalizadora del Congreso. Independientemente de lo que uno piense del Congreso, esa es una institución a defender, que tiene dentro de la teoría de los frenos y contrapesos, normalmente la traducen absurdamente como pesos y contrapesos. No son pesos y contrapesos, es frenos y contrapesos, es restringir la actividad del soberano, porque para eso nació la democracia. Y hay algo muy importante para defender, y miren lo que ha venido pasando en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. 4, una cosa de la que no se ha hablado, y Claudia tiene razón en eso, el poder local. Miren los resultados de las elecciones del 23, miren lo que piensan la mayoría de alcaldes y gobernadores de lo que está pasando a nivel nacional. Miren la relación del gobierno nacional con el gobierno local, Petro contra Carlos Fernando Galán, Petro contra el alcalde de Medellín, en fin, señales bastante complejas. Como en el paciente, los signos vitales de la democracia pues van como en decaída, y hay una serie de muestras, digamos que los exámenes de sangre de la democracia, para decirlo claramente, demuestran que aquí sí estamos frente a una regresión autoritaria. 5, el sector privado, y vuelvo acá, y esto me parece crítico, y es un poco la animadversión al sector privado, es tratar de desmontar al sector privado, es tratar de decir ustedes son irrelevantes, ustedes no tienen nada que decir en este momento. Eso ha sido absolutamente explícito en estos 2 años de gobierno, y perdón que siga así de rápido porque voy a terminar pronto. 6, la libertad de prensa, el bastión fundamental de una democracia. Miren los intentos, y lo digo yo y trabajo en medios de comunicación, y los intentos oficiales por restringir la libertad de prensa son todos los días. Difundir noticias falsas, disfrazar la realidad con algunos hechos. Esta última reacción de decir que va a ir a denunciar en Naciones Unidas que el Estado no está cumpliendo cuando el Estado es él, perdón, porque más que nunca se parece a Luis XIV él en este momento. Entonces, ¿qué es lo que va a denunciar? ¿Que él esté cumpliendo? Él es el jefe de la oposición de sí mismo. Entonces yo digo, claro, hay mucha retórica, estoy de acuerdo con el doctor Alfonso, pero hay acciones. Hay acciones muy concretas que son señales gravísimas de lo que está pasando. Y termino, el monopolio de la fuerza pública. Yo creo que lo que acaba de decir Fabio Omar es fundamental.
Aquí el riesgo político, ayer estábamos con Marta, la presidenta del Banco Santander, que creo que ya no está acá, haciendo un análisis de un informe de las inversiones españolas en Iberoamérica. El riesgo más importante de Iberoamérica en este momento es la violencia, el crimen organizado, la transnacionalidad, como nunca se había visto en la región. El Tren de Aragua está en las puertas de Santiago de Chile, el cartel de Nuevo Jalisco está en Córdoba, en Argentina, Brasil está invadido de pandillas y de crimen organizado. Primer problema de América Latina en este momento, y estamos cerrando los ojos, y lo que estamos haciendo también es desmontando la fuerza pública, que ojo con eso, el desmantelamiento como del sector privado se da en el caso de la fuerza pública, y no solo discurso, miren lo que le está pasando al ejército, miren los procesos regionales de paz que se están dando en el sur del país, y perdón que sea tan rápido. 8, la conexión de los jóvenes, miren lo que pasó ayer en una asamblea de jóvenes de izquierda, revolucionarios, aquí no hay ninguna conexión con los jóvenes, y yo creo que los jóvenes, lo decía, requieren en este momento que se les recuerde lo que nos ha costado dar estas batallas por la democracia. Están dando por sentado que la democracia está ahí, si uno no defiende la democracia todos los días, simplemente se la llevan los acontecimientos. Y lo último es la cultura y los valores democráticos, que en eso creo que todos estamos de acuerdo y todos lo hemos mencionado. Aquí hay un deterioro muy grande, no solo del respaldo a la democracia, aquí hay, lo dice la encuesta de Ipsos de hoy del tiempo, miren, de la propensión que hay al populismo y el autoritarismo. Y el populismo y el autoritarismo lo que hace es simplemente, hablando de golpes, no de golpes blandos como le encanta al presidente, sino golpes en cámara lenta, y es paulatinamente ir corriéndonos la cerca en restricción de todas estas libertades. Y lo último, la comunidad internacional. Más que nunca la comunidad internacional hoy tiene una gran preocupación respecto de lo que está pasando con la democracia en Colombia. Y lo grave es que buena parte de todo esto, y muchos de ustedes lo han dicho, de alguna manera le inculcan, le señalan a la democracia, atacan a la democracia como si fuera la democracia el factor fundamental de deterioro cuando es el ejercicio de la política. El ejercicio de la política está lleno de corrupción, como se ha demostrado en este gobierno. Entonces yo creo que más que echarle la culpa a la democracia, hay que hacer un gran examen de qué pasó después del 91, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, con los valores, con la cultura democrática, con la cultura política, que sigue siendo la gran tarea de transformación política de Colombia. Muchas gracias. Claro. Sí. Ah, no, de acuerdo, de acuerdo. Muy importante. Muy importante porque ahí viene además el desmonte de todo el proceso del 91, que ha sido ejemplar. Y aquí, con todo el respeto, también se lo digo al doctor Gómez Méndez, la institución de la banca central, consagrada en el 91, ha sido replicada en todas las constituciones de América Latina como un ejemplo de fortaleza institucional, de madurez y de estabilidad macroeconómica, que es por supuesto lo que él quiere en este momento poner en entredicho. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctor Charlie, algo de ahí. Bueno, muy poco, pero como se trata de qué hay que hacer, yo diría que hay que hacer varias cosas en la línea de lo que ha dicho el doctor Fernando. Uno, hay que hacer política. Política no es lanzarse al Congreso, política es tener opiniones, tener posiciones, tener ejercicio de acciones policivas, judiciales, etc. Dos, así suene un poco tonto, hay que hacer tareas. Hablamos mucho, hacemos poco. Hay que hacer tareas. Que fulano quiere hacer algo y no tiene carro, yo se lo presto. Que necesita un asesor en redes, lo conocemos y hay forma de apoyar, porque tenemos que hacer. Tercero, litigio estratégico. Hay que acudir a la rama judicial. Ese decreto es equivocado, esa ley no es, ese acto administrativo no toca. O sea, un frente de ejercicio de las instituciones, no defensa retórica. Y cuarto, solidaridad. Cuando digo solidaridad, no me gusta el tema de hablar de narrativa, pero tenemos que ser solidarios y mostrar que somos capaces de generar unidad, de que somos una sociedad que quiere unidad y no diferencia, y la realizamos a través del ejemplo. Mil gracias. Le paramos bolas al presidente entonces. Pues yo creo que hay que pararle bolas, porque uno a veces oye, no, que es que el presidente está loquito y tal, y sí, tiene su detalle, digamos, importante, pero esos globos que bota no son no pensados, no son no planeados, los efectos son buscados.
el botar 1000 ideas al mismo tiempo para ponernos a hablar de unas u otras en un momento determinado mientras va haciendo por otro lado otras cosas, es parte del libreto, como decía hace un momento. Y dentro estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Char y con lo que decía el doctor Carrillo. Yo creo que hay una tarea también muy importante que podemos hacer incluso como sector privado y como empresarios en el Congreso. En el Congreso, mientras aquí hablamos, mientras discutimos, mientras nos jalamos los pelos con lo que va a decir o con lo que dijo ayer Petro, con lo que pasó en el foro de X o Y, van pasando ciertas cosas, van pasando ciertas reformas. El Congreso ha sido de alguna manera también un muro de contención frente a todas estas ideas perversas para nuestro sistema jurídico, político, para nuestro Estado de Derecho, en fin. Pero ahí van pasando unas cositas que yo creo que son estratégicas para lo que busca el gobierno y a las que no les hemos parado históricamente bolas. Por ejemplo, estoy hablando de la educación. El proyecto de la educación, que ahí va, si uno lo revisa con detenimiento, es estratégico, porque sabemos qué significa la educación para cualquier proyecto político, y sabemos lo que ha sido la educación y la cultura para los proyectos autoritarios en el mundo. Esta no es la excepción. Y con el proyecto de educación, pongo esto de ejemplo, seguramente hay otros más que hay que revisar y examinar con cuidado. Si uno revisa este proyecto de educación en donde no se hace realmente una diferencia entre la educación pública y la educación privada, pues está eliminando completamente la autonomía universitaria. Un solo ejemplo: la forma de gobernar a las universidades, que para el sector privado es autónoma, es decir, cada una se da al gobierno que le parece. La universidad jesuita tiene una forma de gobierno, la universidad externado tiene otra determinada forma. Si uno mira las normas de este proyecto, eso se termina y la intervención es inminente. Lo que ha pasado y lo que está pasando en algunas universidades que han estado en los medios de comunicación, la Nacional, que es pública, el Rosario, etc., nada de lo que ha sucedido ahí es espontáneo, es gratis y no obedece solamente a problemas internos de las instituciones. Entonces, pues un llamado es hacer ese tipo de seguimientos. Seguramente muchas de las empresas y el sector privado tiene una persona dedicada a hacer seguimientos legislativos, pues porque nos importan, nos impactan nuestro quehacer y nuestra operación. Hay que pararle bolas a todo lo que se está moviendo en el Congreso para de alguna manera tratar de hacer esos diálogos, esas conversaciones con quienes finalmente toman las decisiones y levantar la mano y poner las alertas en el momento oportuno, cuando corresponde. Entonces esa también es una invitación para lo que yo creo que podemos hacer en adición a todo lo que se ha dicho acá. Gracias. Bien, señor decano de la Sabana. Como lo advertí, excúsenme, a mí se me pone la pila, ¿no? Como lo advertí, el riesgo de hacer estas pinceladas a la carrera es el de que a uno a veces lo malinterprete. Por ejemplo, cuando yo dije que no había que pararle bolas a Petro, me refería a estas ideas, no sé si eso se puede decir así, medio locas, en relación con las cuales él sabe que no se van a ejecutar, pero mientras tanto cubre la agenda, copa la agenda. Es a eso a lo que me refería, que por cierto ahí en él hay dos líneas, ¿no? Una, la línea rojaspinellista. No hay que olvidarse que el ANAPO viene, que el M-19 viene del ANAPO. La bandera del M-19 es igual a lo que era la del ANAPO. La ANAPO censuró prensa, cerró El Tiempo, cerró El Espectador
y del M-19, que era fundamentalmente un movimiento mediático. Hace muchos años yo decía que ellos manejaban, los guerrilleros, con mayor habilidad las cámaras de televisión que las ametralladoras. Entonces, era eso, no a que no haya que ponerle bolas a lo que está haciendo, evidentemente, que es otra cosa. Claro, como no era el debate, entonces pues yo no hablé de todo lo malo que ha hecho, el desmantelamiento de las fuerzas militares, lo que pasó con el ejército y la policía. Yo creo que Petro, como guerrillero, jamás pensó que en menos de 2 meses daría ventas de bajas 60 generales. O sea, ese tipo de cosas. El hecho de el descontrol del orden público. Pero es que pensé que eso podía obviarlo, porque llevo como por lo menos 20 columnas diciendo eso, que hemos perdido el control del territorio. Y doctor Carrillo, claro, yo primero creo que una de las grandes ventajas de la Constitución del 91 es que la Constitución del 91 logró que la gente se apropiara de la Constitución. 2, hablé de la parte económica, incluido desde luego el Banco de la República. Esa parte económica creo que en buena parte fue redactada también por otro paisano nuestro, mío, quiero decir, Alfonso Palacio Rudas. De manera que lo que hay que hacer es otra cosa. Finalmente, esto puede ser hoy una democracia bloqueada, pero por otras razones. No hay una separación real de poderes. Ese dañado y punible ayuntamiento a veces entre el Congreso y el Ejecutivo por la vía de los puestos, yo creo que hay que reivindicar a Sabas Pretel, por tampoco lo condenaron, y después tantos ministros dando y ofreciendo puestos. De manera que a eso me refiero. Hay que hacer efectiva la responsabilidad política, que la hemos confundido con la responsabilidad penal. Esas son las cosas que es una democracia activa: la separación de poderes, el respeto a las libertades, a la libertad de prensa, desde luego, pero también la responsabilidad política, que la gente responda por lo que hace, y que la responsabilidad no consiste en decir, no, yo asumo la responsabilidad política. Aquí los ministros de obras se les caen los puentes y se van de puentes. O sea, que esas son las cosas que hay que hacer. Y a propósito de seguridad, la mayor seguridad para los empresarios, que siempre será seguridad jurídica, es tener, ellos hablan de normas, de leyes, de resoluciones, pero la mayor seguridad es la de la estabilidad constitucional. Doctor Muarte, vamos preparando las preguntas. Si me ayudan, como hay transmisión, entonces tienen que ser con micrófono. Acá hay una, y aquí hay otra, y allá hay otra. Están las 3 preguntas que recibiríamos del público. Recibimos las 3 preguntas y las respondemos el panel directamente. Doctor Muerte. No, culmino con lo siguiente. De acuerdo a Petro, pues por supuesto que es el presidente, y es un presidente muy muy peculiar, y hay que ponerle atención. Pero a mí lo que más me preocupa es lo que está pasando cuando él no gobierna. Porque yo siento que se está cocinando, y a fuego no tan lento, una cosa muy complicada en el país. Petro creo que se va a ir en 2 años, realmente. Estoy convencido de eso. ¿Y qué nos queda? ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar todas unas estructuras tipo primera línea, muy estructuradas, muy montadas, que le van a hacer la vida imposible a los siguientes presidentes. Es decir, con todos los errores y todos los aciertos y desaciertos que pudo tener Iván Duque, mire la dificultad de gobernar cuando usted tenía esa primera línea casi que militarmente organizada. Eso no eran unas cosas espontáneas. A mí me da pena, pero eso no fue una expresión espontánea. Eso era una vaina súper bien organizada, con milicias, con estructuras. Hay unos reportajes de prensa de un periodista que se llama Mario Villalobos, que se fue a vivir donde la primera línea funcionaba y encontró cómo tenían sistemas de organización, de comunicación, radioteléfonos. O sea, esto era una vaina patrocinada. Y yo creo que esas estructuras no solo se han mantenido, sino que se han reforzado y se han empoderado, y cada vez de más territorios. A mí me preocupa es el Petro que no gobierna, paradójicamente. ¿Qué está pasando cuando Petro se desaparece? Cuando Petro Eso a mí me tiene sumamente preocupado, y es
como si estuvieran las placas tectónicas cocinando un gran terremoto cuando él se vaya. Y a mí eso me angustia, por supuesto que me angustia. Acabo de tener un hijo, entonces yo digo, ¿y ahora yo qué le voy a decir cuando este chino crezca? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en 5 o 6 años cuando Petro siga gobernando desde su Twitter? Porque lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Esa es mi preocupación. Termino.